vamos a trabajar el punto 4 del trabajo práctico número 3 y vamos a continuar derivando. ¿Está? Entonces, para esta parte tenemos que derivar y igual a x cuadrado por el arcoseno de x cuadrado más 3 veces la cosecante cuadrada de x más 1. Entonces, como tenemos una suma de funciones, sabemos que la derivada va a ser la suma de las derivadas de las funciones. ¿Está? Si yo derivo el primer término, en el primer término tenemos un producto de dos funciones. Entonces, ¿cómo se deriva el producto de dos funciones? Dijimos que es la derivada de la primera, que en este caso son x cuadrado, por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda. Acá hay un error de tipeo. Esto tiene que ir derivado. No habrá salido nada más. Por la derivada de la segunda más, y ahora vamos a derivar el segundo término. Si derivo el segundo término, esto tiene la forma de un c por u. C es 3 y u es toda esta función. ¿Cómo se deriva c por u? C por u es c por u derivado, o sea que tengo que escribir 3 y derivar la cosecante cuadrada. Acá lo que faltó es un paso. Lo tengo hecho, les voy a mostrar porque lo tengo hecho. Les muestro acá el paso que falta porque se ve que fue error al copiar las fórmulas. Acá, entonces, en este paso, la derivada es la derivada del primero por el segundo sin derivar para esta parte, más el primero por la derivada de la segunda, más, y acá dijimos, esto es un c por u, o sea que va a ser 3 por la derivada de la cosecante cuadrado. Y si yo quiero derivar la cosecante, acá empiezan las nuevas fórmulas que vamos a usar hoy. Si hacemos la derivada de esta función, fíjense que esta función es de la forma u a la n. ¿Por qué es u a la n? Porque es la cosecante, ¿sí?, al cuadrado de x más 1. Entonces, ¿cómo se deriva eso? Eso se deriva haciendo, recuerden, baja el exponente, esto con un grado menos, y luego tengo que hacer la derivada de esta función. Entonces, la derivada de la cosecante de x más 1. Bueno, si hacemos eso, esto nos va a quedar. Vamos a ir paso a paso derivando. Teníamos que derivar x cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x por el arcoseno de x cuadrado más x cuadrado queda como está, y acá aparece una nueva función que tengo que derivar, que es el arcoseno de x cuadrado. Si miro esta función, el arcoseno de x cuadrado, lo puedo pensar como el arcoseno de u. Entonces acá está la fórmula para cuando la función vale arcoseno de u. Si la función es el arcoseno de u, su derivada es u derivado sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Esta tomen nota porque estas son de las que no se ve bien en la tabla. Entonces, si tomo esta fórmula, ¿quién es u en el arcoseno de x cuadrado? U es x cuadrado. Entonces hacemos la derivada de x cuadrado sobre la raíz cuadrada de 1 menos u, que es x al cuadrado, y todo eso elevado al cuadrado. Seguimos por acá. Entonces acá que nos había quedado 3 por cosecante, acá me falta un 2 también.
por el 2 que bajó de acá, me está faltando, esto es menos 6. 3 por 2 es 6, cosecante de x cuadrado, y recuerden que acá nos pide que derivemos cosecante de x más 1. Esta función cosecante de x más 1 la pensamos como la cosecante de u. Esto ya es una función de la variable. Entonces, si tenemos cosecante de u, su derivada es menos la cosecante de u por la cotangente de u. Entonces, en el siguiente paso, simplemente vamos a derivar eso. Me queda, por eso este signo menos que aparece acá, y me va a quedar, esto es 6 por la cosecante de x más 1, y ahora derivo esto. Esto es la cosecante de x más 1 por la cotangente de x más 1 por la derivada de u, que tengo que derivar x más 1. ¿Cuánto es la derivada de x más 1? Y esa es una suma de dos funciones. La derivada de 1 es 0 y la derivada de x es 1. Por lo tanto, acá queda multiplicado por 1, por eso ya no se escribió. Recuerden que a esta altura estamos tratando de los pasos que uno ya saca más rápido, lo vamos obviando. Entonces acá queda todo multiplicado por 1 y el 1 es neutro. Vamos al siguiente paso. Si miramos este renglón, todavía nos queda por derivar x al cuadrado. Entonces, en este paso voy a derivar x al cuadrado. ¿Qué tenemos entonces? 2x por el arcoseno de x al cuadrado, queda como está, por x más x cuadrado, y la derivada de x cuadrado es 2x. Todo sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, todo al cuadrado. Menos, acá recuerden que es un 6, me faltó multiplicar por el 2 de acá. Menos 6, la cosecante de x más 1 por la cosecante de x más 1 por la cotangente de x más 1. Y en el último paso, tratamos de resolver todo lo que se pueda. Entonces me va a quedar 2x, el arcoseno de x al cuadrado, y x cuadrado por 2x, eso es 2x al cubo por la propiedad del producto de potencias de igual base, sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, todo elevado al cuadrado, menos, recuerden que acá es 6 por un error de tipeo, menos 6 veces la, y acá tenemos cosecante de x más 1 por cosecante de x más 1. O sea, ¿qué va a quedar eso? Si tengo cosecante de x más 1 por cosecante de x más 1, las bases son las mismas, entonces por propiedad de producto de potencia igual base, eso queda 6 veces la cosecante cuadrado de x más 1 por la cotangente. En este paso solo se hicieron cosas algebraicas, ¿tá? ¿Cuándo termina el ejercicio? Dijimos siempre, el ejercicio termina cuando ya no hay más nada para derivar. Corto acá y me dicen si tienen alguna pregunta sobre ese ejercicio. Dejo la pantalla si hablan o si escriben en el chat. ¿Alguna duda? Bueno, esa es la pregunta del millón, que es lo que cuesta al principio. Vieron que yo le estoy haciendo paso a paso, ¿sí? Lo ideal, miren qué largo este ejercicio, para estos ejercicios ya más largos, es que ustedes escriban en cada paso. Fíjense, yo no escribo acá la fórmula, las fórmulas las tengo al costado, voy adaptando mi fórmula a lo que dice. Entonces vamos a tomar acá. En un momento me quedó que tengo que derivar la cosecante de u. ¿Ves que está el símbolo acá al costado de derivada? Bueno, en el siguiente paso, esto es lo que quiero derivar. Entonces yo digo, voy a derivar cosecante de u. Y
fórmula de la derivada de la cosecante de u es menos la cosecante de u por la cotangente de u por u derivada. Entonces voy siguiendo. Menos, esto ya tenía, cosecante de u por cotangente de u por, acá va u derivado, pero derivar u es 1, así que no lo escribí. ¿Ves que acá ya no hay, acá en este término no hay más símbolos de derivada? Porque quiere decir que acá ya no hay más nada para derivar. En cambio acá me quedó todavía este símbolo de derivada. Quiere decir que en el siguiente paso voy a derivar. En este paso ya no hay más nada para derivar. El paso siguiente se hizo solamente porque, como les digo, x cuadrado por x se puede resolver, eso es x al cubo. Y cosecante por cosecante es cosecante cuadrado. ¿Está? En general, en este primer parcial del primer cuatrimestre, y bueno, si llegan hasta este renglón, por lo menos se considera, por lo menos yo todavía lo considero. Lo ideal es que con práctica puedan hacer todas las cuentas. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta más sobre las fórmulas? No, bueno, vamos a ver otro ejercicio. Bueno, van a ver todo el desarrollo ya porque ya está. No funcionó lo que quería que funcione. Tenemos el ítem M. En el ítem M, y es igual a 3x cuadrado menos 2 todo elevado al coseno de x. Entonces, esta función, así como está, tiene la forma u elevado a la b. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 3x cuadrado menos 2, que es una función de la variable, y en el exponente tenemos otra función de la variable. Por eso esto es una función elevado a otra función. Si tenemos y igual a u a la b, su derivada es u a la b por la derivada de b por el logaritmo natural de u más la derivada de u por b sin derivar por u elevado a la b menos 1. Voy a usar esta fórmula entonces en mi expresión. Entonces dice que es u a la b, eso es 3x al cuadrado menos 2 elevado al coseno de x. Por la derivada de b, o sea que tengo que derivar el coseno de x, ese es b. Por el logaritmo de u, dice. Entonces voy a escribir el logaritmo de u. ¿Y quién es u? Es 3x cuadrado menos 2. Más u derivado, o sea que voy a derivar 3x cuadrado menos 2 por b. B es el coseno de x. Por u elevado a la b menos 1. Entonces esto va a ser 3x cuadrado menos 2 elevado al coseno de x menos 1. Esto que suele generar confusión es la función, a la función le resto 1. Entonces, miro en esta expresión, que es la pregunta siempre, que tengo que derivar y eso derivo. En esta expresión tengo que derivar el coseno de x y tengo que derivar 3x cuadrado menos 2. Todo lo demás lo copio como está. Así que me queda 3x cuadrado menos 2, todo elevado al coseno de x. Y la derivada del coseno de x es menos el seno de x. Entonces aquí está el seno y el menos yo ya lo escribo adelante. Por el logaritmo de 3x cuadrado menos 2 más, acá tenemos 3x cuadrado menos 2 que tengo que derivar. Si derivo esta expresión, que ya son de las simples que vimos en los primeros ejercicios, la derivada de 2 es 0 y la derivada de 3x cuadrado es 6x. Entonces me queda, de este factor me queda 6x, la derivada, por coseno de x
por 3x cuadrado menos 2, todo elevado, y recuerden, es la función y a esa función le resto 1 en el exponente. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre esta? Esta es una nueva entonces. Ya vimos en el anterior, apareció el arcoseno de U y la cosecante de U. Ahora tenemos a U a la vez. ¿Alguna consulta sobre este? ¿Se podría aplicar logaritmo natural y luego que se lo eleve a la E? ¿Cómo? Porque no entiendo lo de Tiago, que dice elevar, aplicar logaritmo y luego que se eleve a la E. Logaritmo natural para bajar el exponente. Sí, entiendo por dónde va tu punto, pero acá no. Acá, Tiago, que yo estoy usando la fórmula que ya está en tabla, ¿no? Porque te dice que si I es igual a B, su derivada es esta expresión. Eso nada más usamos. ¿Me entiendes? O estoy usando la fórmula tal como está en tabla. Ya entiendo por dónde va tu punto, pero lo vamos a trabajar esta tarde. Así no nos atrasamos. Eso que vos estás diciendo es cuando no tengo la tabla. ¿Qué hago si no tengo la tabla, Carlos? Tenemos la tabla, uso la fórmula y ya está. ¿Quedó claro? Bien. Vamos al que sigue entonces. El n. El n es igual a 3 elevado al logaritmo de 2x. Si miramos esta expresión es idéntica a la anterior, pero no es la misma, porque en la anterior teníamos una función de la variable elevado a otra función de la variable. En cambio acá tenemos una constante, que es 3 elevado a una función de la variable. O sea que I es de la forma a la u. Una constante elevado a la u. Si la función es I igual a elevado a la u, su derivada es a la u por el logaritmo natural de a por la derivada de u. Voy a aplicar esta fórmula entonces a mi expresión. Si aplico esto a mi expresión, I' va a ser igual a, dice a la u, o sea que es 3 elevado al logaritmo de 2x, logaritmo natural de 2x, por el logaritmo de a, o sea, el logaritmo de la base. Esto va a ser el logaritmo, en este caso, de 3 por, y me dice que tengo que derivar u, y u es el exponente, o sea que tengo que derivar el logaritmo natural de 2x. Tengo que derivar. Vamos en el siguiente paso, todo lo anterior queda como está, y voy a derivar el logaritmo de 2x. Esta ya vimos la clase pasada, es una expresión del tipo logaritmo de u. Y la derivada del logaritmo de u ya vimos que es la derivada de u, que en este caso va a ser 2x, sobre u, que es 2x. En este paso, ¿qué me dice? Me queda por derivar 2x. Y la derivada de 2x es 2. O sea, todo lo demás queda como está y derivo 2x, que es 2. ¿Qué me queda? 2 sobre 2x. 2 puedo simplificar con 2 y esto me va a quedar 1 sobre x. Reacomodo. Recuerden que dijimos siempre las constantes primero. Logaritmo de 3 es una constante. ¿Por qué? Que es también un problema que se suele generar. Logaritmo de 3. Ay, haga el otro día. Acá pude arreglar la cálculo. Tenemos el logaritmo de 3. Eso es un número irracional. Esto sigue. Entonces, para no escribir el redondeo, dejamos expresado directamente el logaritmo de 3. Por eso decimos que esto es una constante. Está logaritmo de 3 por
esta expresión que acá quedó 1 sobre x por y 3 elevado al logaritmo de 2x. Entonces, ¿qué usamos en este caso? A a la u y su derivada es a a la u por el logaritmo de a por u derivado. ¿Alguna consulta hasta acá? No, si no hay consultas, entonces vamos al que sigue. Los que siguen los van a plantear ustedes. La idea de mi clase de hoy era que ustedes puedan plantear, como hicimos el otro día, el ñ y el o y me manden fotos. Como ya va a ser la clase de física, voy a dejar de tarea para esta tarde que hagan el ñ y el o. Lo que sí, como vi que en sus tablas no se ve bien la fórmula, les dejo la fórmula. En el ñ, a ver, en el ñ tenemos y igual a 5 por el arco coseno de 3x. O sea que en algún momento van a tener que derivar el arco coseno de 3x. Eso es el arco coseno de u. Entonces, si tengo que la función es el arco coseno de u, su derivada es el opuesto de la derivada de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Anoten bien porque ya usamos antes el arco seno. Y fíjense que las fórmulas son similares. En el arco seno es u derivado sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Y en el arco coseno es el opuesto del derivado. Todo lo demás es lo mismo. Sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Eso para el ñ. Luego tenemos el ejercicio O. El O, fíjense que es el arco tangente de 3x al cuadrado. Entonces eso es el arco tangente de U. Si es el arco tangente de U, entonces su derivada es la derivada de U sobre 1 más U al cuadrado. El ejercicio que quedó pendiente. Desde el Q no se dan todos. Les digo cuáles vamos a resolver esta tarde, el resto ya queda de tarea. Bueno, yo preparé el P, el R y el S, si quieren ir trabajando, porque eso tiene mucha cuenta algebraica, por eso vamos a trabajar eso. Para el resto no van a tener problemas. Así que esta tarde queda el punto P, R y S y avanzamos en la guía. A las 18 horas nos vemos. Bien, listo, hasta luego.